En 1997 se andaban poniendo de moda los juegos donde nomás mirabas el arma del vato por atrás y explorabas pasillos llenos de cabrones que querían matarte. Empezaron siendo pinches carteles culeros de ultra baja resolución, pero todo cambió en el 96 cuando salió el Quake y todo el mundo quiso subirse al tren del mame. ¿Para qué chingados ser original? Si copiar sale más rápido y más barato. Nomás uno que otro como el Duke Nukem no parecía una vil copia del Doom. Y como John Romero se había puesto a hacer la pendejada esa de Daikatana y aún no salía el GoldenEye, alguien tuvo que llenar ese vacío de juegos en primera persona para el nuevo sistema de Nintendo que todavía usaba cartuchos. Que como salía bien caro producirlos, este pinche juego salió costando $80. Y tú, pinche pobre de mierda, sale el nuevo Zelda del 60 y andas cagando piedras diciendo que está bien caro. Si los videojuegos son un lujo, mijo, ni que fueran derechos básicos humanos como luz, agua y transporte. Pero esos también están bien pinche caros ahorita. Pero no te agüites, que con el tiempo bajan de precio los juegos. Ahora, 20 años después, te lo puedes comprar a 180 pesos, que es menos de lo que te gastas sacando a dar la vuelta a la morra un viernes. Y como seguramente eres un pinche friki ocioso de mierda que se la jala viendo monas chinas y en lugar de socializar con el sexo opuesto se pone a ver una calceta diciendo pendejadas en internet, tu novia es tan inexistente como el Half-Life 3 y las esperanzas de tu jefa a tener nuera. Así que debería alcanzarte para comprártelo. Y es que el Turo Cazador de Dinosaurios está bien chingón, y perrón, y genialón, y desde que miré la de Jurassic Park, les quería meter un escopetazo en el hocico, y con balas explosivas. Y en la automática, disparas más rápido que tus vapeadas por segundo. Así que esos Velociraptors quedarán más hechos mierda que tu dignidad después de que te frencionó tu crush. Aunque ¿quién necesita amigos o novia teniendo material para jugar con el joystick? Como el nuevo Senran Kagura Estival Versus que acaba de salir y donde puedes usar una ninja que trae un rifle de arma principal igual que el Turok, pero en lugar de solo disparar 3 balas seguidas, esta chica con heterocromía es capaz de disparar 6 tiros al mismo tiempo. Y como son incendiarias, puede mandar a la calceta una docena de enemigos con una sola descarga. Y aparte tiene pechonalidad y cocina rico, no como tal Seth que nomás le dispara coches para sacarles cruces de vida. Y no hay un botón de ataque melee. El güey tiene que sacar su pinche navajita culera para no desperdiciar balas. Siento que Ryobi se calcetea a sus rivales sin tener que jalar el gatillo. Aparte trae de compañero una güerona y el pinche indio ese está solo y en ninguna parte de su tierra perdida veo lolis o waifus. Así que si eres el pinche puñetero adicto al hentai que creo que eres, ahora mismo te vas a comprar el de las ninjas chichonas aunque valga el doble que el Turok en Steam. Sin embargo, el Turok 2 Semillas del Mal acaba de salir y cuesta menos de la mitad que el Opay Fest. Y aparte tiene el Cerebral Bore, el taladro perseguidor que te sigue hasta aferrarse de tu cabeza y luego te perfora el cráneo para succionar toda tu materia gris y al final explotar dejando tus sesos calcinados esparcidos por el suelo como barbacoa quemada. La excavadora de cerebros es el arma más brutal, hardcore, original y creativa en toda la historia de arsenales de juegos de disparos en primera persona y el que diga que no, no ha jugado el Turok 2. Y si te doy a elegir entre jugar con un cabrón cara de piedra y una morra buena, es a huevo que vas a escoger el juego donde hay suculencia. Y es por eso que el Senran Kagura Beach Peach Splash te lo vas a importar ahorita mero, aunque no tengas Play 4. Total que también tiene exclusivo el King of Fighter 14, donde sale Mai, y ella es la ninja chichona más chingona de todos los videojuegos, y hace que todas las demás parezcan una bola de novatas pendejas guarangas que parecen transexuales tailandeses a comparación. Y todos los que quieran ir a ese país a agarrarse un trap son una bola de jotos. Y el que diga que no,